Buenas noches, bienvenidos a un programa más de Las Aguilitas, siempre con las polleras bien puestas. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de un escándalo más de esta dictadura hecho un gobierno de facto, de estos inescrupulosos, deshonestos y profundamente cara de palos, ¿no? Sinvergüenzas, ningún tipo de sonrojo al momento de mentirle descaradamente al país. Y es que en esta sonada del incremento del costo de vida, de menos capacidad adquisitiva de compra de la gente, con un salario congelado desde que vacaron ilegalmente a Pedro Castillo, bueno, las cosas se están empeorando y recrudeciendo en el país, como la Cerita lo viene mencionando desde hace mucho tiempo. Obviamente, a una crisis política que se agudiza y sobre un esquema de modelo socioeconómico que está para el cacho, que ya no soporta más, que no aguanta más, con una disparidad y una profunda, pero profunda brecha social en donde se discrimina a las grandes mayorías y se privilegia a un pequeño sector que por lo general ni siquiera es el sector pujante del país, sino es un sector lleno de privilegios, lleno de propiedades, lleno de los medios de producción, porque sí, son los que tienen las grandes empresas, los grandes tratados, que tienen sus capitales fuera del país, que tienen sus capitales convertidos en criptomonedas, en la banca, en las inversiones, en fin. Ese pequeño sector se ha dedicado a sangrar sistemáticamente al pueblo, a los más de 30 millones de peruanos trabajadores que de verdad mueven esta patria y la hacen surgir. Pese a ellos, el pueblo con su trabajo ha logrado siquiera subsistir. Pero en estos últimos tiempos, en estos últimos años, en donde se ha exacerbado más la necesidad de crear, ¿no? De crear oportunidades para todos, de que realmente esta brecha social se achique en beneficio de las grandes mayorías, porque somos la mayoría, ellos no son la mayoría, ¿no? En medio de todo esto, el pueblo decidió optar por una opción política porque comprendió después de muchos años que las estafas electorales promovidas por el centro político y por los derechistas habían terminado en desencantar, en desnudar la precariedad de este modelo socioeconómico, que nos referimos principalmente al modelo neoliberal. Un modelo que no se sostiene en ningún país de Latinoamérica y que finalmente los países que apuestan a el mercado como el centro y el eje de las políticas públicas, hoy son países que cargan con una deuda social interna y externa descollante. Ya ni siquiera el neoliberalismo aplica para las grandes potencias, pero todavía hay algunos insensatos que siguen pensando de que la fórmula milagrosa de la prosperidad y el éxito vienen en paquetitos, ¿no? Vienen en paquetitos de políticas nefastas para la población, políticas individualistas, políticas de recesión, políticas que ajustan la capacidad de compra para beneficiar unas cifras económicas que Dios sabe de dónde se vienen a entender como el bienestar de la población. Como si la comida, como si el hambre, como si la educación de los chicos, la salud, la vivienda, lo pudiéramos pues meter, ¿no? Y los valores, sobre todo democráticos de una nación, los pudiéramos meter en un Excel, ¿no? En realidad, hay un deterioro de este sistema, no tan solo en Perú, a nivel mundial. Estamos viendo este tiempo, como lo dice Álvaro Linera García, el ex vicepresidente de Bolivia, ¿no? Estamos en un tiempo liminal, en un tiempo en donde vemos la necesidad imperante, o sea, la población que no está vinculada o no está ensimismada o no hace activismo político, no participa directamente en la vida política de su nación, de su país, ya no aguanta más la inestabilidad de este modelo que está feneciendo, está muriendo.
¿no? Entonces se agudizan las crisis, crisis tras crisis, crisis tras crisis. Y obviamente la crisis política es también una de las consecuencias de este sistema que está muriendo, pero que se resiste a morir. No por algo la población es sabia, la gente es sabia, la gente dentro de sí sabe perfectamente que es necesario una visión de país compartida que vaya en función de la justicia, ¿no? Porque ya se cansaron los pobres de hacerlas de seguridad de una mansión, ¿verdad? Vigilar una mansión y nunca entrar en ella. Ya la gente se cansó, ya se dio cuenta realmente de la verdadera lucha que hay en este país, ¿no? De los verdaderos privilegios que gozan algunos. Entonces, nos vendieron el cuento bajo la legalidad de que todos somos iguales, de que hay derechos para todos, pero lo real es que no hay derecho para nadie, ni siquiera para la comida, que es lo más esencial, lo más fundamental para la subsistencia humana. Entonces, en este tiempo liminal, la gente está buscando aferrarse a algún propósito nacional que les dé por fin estabilidad a sus vidas. ¿Y cómo se consigue, Zairita, la estabilidad para la vida? O sea, ¿cómo logramos conquistar ese elixir, ¿no? Para que la felicidad abunde y campee en nuestro país, en el mundo, ¿no? Bueno, básicamente satisfaciendo las necesidades básicas de la gente. Y a eso vamos a ir de plano, porque como repito, está feneciendo un modelo, el modelo neoliberal está muriendo, está feneciendo y le va a dar paso a un nuevo, o a una nueva era, un nuevo proceso de cambio, una nueva historia dentro de nuestro país y también va a tener incidencia a nivel mundial. Y bueno, hoy afuera estamos viendo cómo diferentes países comienzan a conformar los BRICS, comienzan a conformar bloques económicos compuestos por las principales potencias mundiales que sirven de contrapeso y le proponen al mundo una visión distinta a lo que nos habían acostumbrado Occidente, encabezado por Estados Unidos, la Unión Europea y sus aliados en el continente asiático. Pues se me han acostumbrado a que la lluvia iba a llegar en algún momento, pero tenía que caerles a los ricos, ¿no? Entonces ya después venía el desborde del vaso y finalmente le lloverían a los países periféricos, a los menos afortunados, a los que están en vías de desarrollo, ¿no? Entonces ya la gente se ha dado cuenta de esta gran mentira, de esta mentira que hoy se deshace y que hay nuevos tiempos, hay nuevos procesos, hay nuevas confluencias de bloques de países que están cambiando el rumbo de la historia. Para bien, yo creo que para bien. Cualquier cosa es mejor que un modelo mundial de exclusión, miseria y pobreza. Cualquier cosa es mejor. Entonces, es necesario, como lo decía el ex vicepresidente de Bolivia, que en este momento del tiempo liminal, el tiempo donde se produce el cambio, ¿no? Estamos viendo en el país cómo ha sucedido todo. O sea, el pueblo ya estaba decidió aferrarse y acompañar una propuesta de cambio radical. Por eso le votaron a Perú Libre, por eso le votaron a Pedro Castillo, pese a que hubo una campaña de endemonización, diciendo abiertamente, mintiendo abiertamente que con Pedro Castillo nos íbamos a volver Cuba, que con Pedro Castillo iba a llover, a tronar, a venir las 7 plagas, que nos íbamos a volver un país comunista. Ya quisiéramos habernos vuelto un país comunista, déjenme decirles, ¿no? Pero le mintieron a la población, es algo que no iba a pasar. Es un proceso largo, incierto y que, por supuesto, poco o nada puede hacer un gobierno sin la dirección del pueblo, sin la base social. Entonces, nos mintieron descaradamente, pero el pueblo se mantuvo ecuánime en la decisión de cambiar el rumbo del país. Por eso votaron a Pedro Castillo. Aunque lloren, pataleen, les dé diarrea, pujen, les dé ganas de ir al baño, aunque lo quieran maquillar y trastocar la historia, el pueblo es sabio y votó por el cambio.
votó porque está harto del neoliberalismo, votó porque está harto de los salarios mal pagos, votó porque está harto de nunca tener nada a su nombre, votó porque está harto de ver a gente en la miseria y en la pobreza todos los días a 1 metro de su casa. Eso no va a cambiar. Eso no va a cambiar. Y este modelo se resiste a morir. La oligarquía peruana, en su raciocinio, ¿no?, de superioridad humana, porque ellos no se ven como nosotros, como el populacho, ¿no? Ellos creen que son superiores, ¿no? No piensan en colectivo, ellos piensan en sus intereses. Entonces, no resistieron, ¿verdad? No se resistieron en ese ímpetu de continuar en la administración del Estado y dieron un golpe blando, no un golpe militar convencional, un golpe blando. Entonces, eso va a frenar el ímpetu y la decisión ciudadana, colectiva y de la mayoría, de cambiar el rumbo del país, de cambiar el modelo socioeconómico del país. No lo va a callar, no va a boicotear, pese a todo lo que han hecho, la decisión de toda una nación. Entonces, vemos cómo la crisis se agudiza. Se va a seguir agudizando hasta que por fin el pueblo tenga lo que merece y lo que desea. Entonces, es momento de que la gente que en su momento ha soñado con el día de la Revolución Peruana, ha soñado y ha hecho toda su vida de militancia, de sindicalización, de lucha permanente, de activismo político, como quieran llamarlo, social. Este es el momento. Este es el momento en donde no podemos callarnos. Este es el momento en donde tenemos que sacar la teoría que aprendimos y ejecutarla en la acción. Ese es el momento presente de la revolución. Y lo tenemos que entender de esa forma, porque el pueblo está buscando aferrarse a un proyecto de paz. Entonces, no vaya a ser que nos pase algo como pasó en Argentina, que el pueblo, en sus vaivienes, en búsqueda de un cambio radical para sus vidas, se aferren a una propuesta de psiquiatra, ¿no? Una propuesta que debería tratarse en las historias clínicas de los centros de salud mental, no que se pueda transformar en una propuesta electoral. Entonces, no nos vaya a pasar que un loco psiquiátrico, un loco clonazepam, ¿no?, engaña al pueblo vistiéndose de oveja, pero que finalmente traiciona la voluntad popular, porque de eso ya estamos cansados. Pero ahí va a fenecer la esperanza del pueblo si llegara a pasar. No, porque no sabemos cuánto tiempo es este tiempo liminal, pero las cosas en el mundo están cambiando, muy visibles, muy rápidos, muy claras. Entonces, vamos a hablar el día de hoy acerca de este proceso. Creo que es importante mencionarlo. Creo que todo lo que vemos ahora con el gobierno asqueroso de Boluarte solo son simples rayas, unas rayas más al tigre. O sea, ya no hay una cosa peor que la otra, ¿no? En realidad es la supuración de un sistema que revienta por todos lados, ¿no? Pus por doquier. Puse en el Congreso, puse en el Tribunal Constitucional, puse en el Palacio de Gobierno, puse en las Fuerzas Armadas, puse en las empresas, puse en todos lados, señores. Hasta el INEI llegó a la PUS, porque vamos a hablar del INEI, del Instituto de Estadística, que debería servir de fuente de investigación e información, pero que también hay mucha PUS por ahí, y que estos señores de saco y corbata, los tecnócratas de las derechas, ¿no?, le mienten al país descaradamente con tal de salvar su pellejo, su puestito de trabajo, ¿no? Gente sin honor. Bueno, ya les he dicho 1000 veces que la derecha no tiene escrúpulos, no tiene valores, no tiene principios. No, el único principio de la derecha y a lo único que le tienen fe irrestricta y respeto irrestricto es al dinero. A don dinero.
al tío Sam le gustan y le encantan los dólares. Y por eso, y con ello, bailan sus intereses, bailan lo que publican o lo que esconden, bailan en función del dinero. Entonces, ellos están demostrando lo que son sinvergüenzas, que son deshonestos, que son traidores, que son corruptos, que son la lacra de la población, ¿no? Que son lacra. Eso es lo que ellos demuestran sin sonrojarse una y otra vez. Entonces, para los adefesieros que siguen diciendo, pensando, porque de verdad hay tanta desinformación en el país, comenzando por ciertos troles pagados por la derecha que a través de las redes sociales andan tratando de distorsionar la historia y de hacer primar narrativas sacadas pues de un cómic, ¿no? O sea, o para reír o para llorar. Pero tremendas las mentiras que se esparcen con total impunidad a través de las redes sociales y también a través de los medios hegemónicos. Entonces, hay gente todavía, o bien que no está enterada, está de repente manipulada por estas influencias o malas influencias del engaño, o simplemente es gente que vive en la mentira, ¿no? Entonces andan diciendo por ahí, ¿no? Andan diciendo por ahí que todo lo mal que le pasa al Perú hoy día, ¿no? Es culpa del Yacu, ¿no? Es culpa de las marchas, es culpa de Perú Libre, es culpa de Pedro Castillo, bueno. Haciendo y reproduciendo una mentira totalmente desatada. Una mentira que no tiene ni pies ni cabezas, ¿no? Que el gobierno de Boluarte es un gobierno o es la extensión del gobierno de Pedro Castillo. Y esa es una tremenda mentira. O recordemos cuando inicia Boluarte después de una asunción ilegal e ilegítima, después de un golpe de Estado contra el presidente Castillo, que fue lo que pasó, ella comienza con un gabinete que nada tenía que ver con la propuesta inicial, ni por asomo con la gente que apoyó al gobierno de Pedro Castillo. Siempre va a haber uno que otro traidor asqueroso que seguramente se habrá montado al coche de Boluarte y que seguirá seguramente en este momento apoyando esta dictadura. Pero la gran mayoría luchó contra esta dictadura y luchó contra el gobierno de Boluarte principalmente. ¿Quiénes fueron los tecnócratas que conformaron el gabinete de Boluarte el primero y con los parches que vinieron? Bueno, fueron gente de derechas, ¿no? Fueron los Pérez de Cuellar, fueron los Olaecheas y fueron toda esa gentuza que tiene un prontuariado porque han robado y han robado bastante de apellidos compuestos que siempre se han pasado del privado como puerta giratoria al Estado, del Estado al privado, y sin rocha hacen lobby y sin rocha asumen puestos estratégicos con intereses comprometidos de unos rateros y unos corruptos ya conocidos. Ratas de diferentes pelajes ya conocidas acompañaban a la rata mayor de Palacio, ¿no? A esta cínica y genocida de Boluarte desde el inicio. Entonces, dos dedos de frente para aquellos que les digan o hagan creer de que Boluarte es la continuación de Pedro Castillo. Una mentira, se podría decir, con dolo, ¿no? Con dolo, porque no hay ningún punto de comparación de lo que era el gobierno de Pedro Castillo en materia socioeconómica, política, y lo que es hoy Boluarte rodeada de ratas peludas de derechas, ¿no? Entonces vamos a empezar el programa diciendo lo siguiente, porque el INEI ha hecho pues ya ni siquiera da risa ni escándalo, nada. O sea, es una raya más al tigre, pero de verdad, de pena ya, ¿no? De pena. Escandaloso lo que ha hecho el INEI al tratar de ocultar cifras oficiales que seguramente están maquilladas, porque no entendemos cómo se dice que la pobreza bordea el 30%, si uno sale a la calle y ya está viendo un panorama desolador. Vamos a tratar de entender un poquito más acerca de la lectura de estos datos o de estas cifras, pero lo puntual es que
el INEI acaba de informarnos a todos, ¿no? Con su tecito y su cafecito, ¿no? Con censura y luego no censura, que hay 10 millones de peruanos que son pobres actualmente en nuestro país. Vamos a ver cómo miden estos índices la pobreza. Resulta que no ser pobre significa ganar más de 430 soles al mes, ¿no? O tener una canasta de más de 400 soles al mes. Que de verdad es una ofensa a la realidad, porque nadie vive con 400 soles al mes. Nadie consume la canasta básica, alimentos, no alimentos, 400 soles al mes. Entonces, juguemos o tratemos de entender estas cifras que de por sí nos da a entender de que si nos dicen que son 10 millones de peruanos en la pobreza, en realidad no son 10 millones, ¿no? Estamos hablando en realidad de más del doble de peruanos que se encuentran en la verdadera situación de pobreza, porque el sueldo mínimo no alcanza, pero ni para llegar a fin de mes, ¿no? En donde campea el mercado negro en el Perú, la informalidad en el Perú y la delincuencia en el Perú blanqueada para que pueda la gente subsistir, ¿no? Entonces todos nos encontramos en este momento peleándonos por un hueso, literalmente. Los pobres atacan a los pobres, se roban entre los pobres y finalmente se explotan entre los pobres, ¿no? Todos peleándose por un pedazo de carne en estos juegos del hambre, porque aquí nos ha metido Boluarte, en los juegos del hambre literalmente. Hace un par de meses ya mencionábamos que, según cifras oficiales de organizaciones internacionales, se había identificado que 16 millones de personas estaban padeciendo hambre. 16 millones de peruanos padeciendo hambre. El 70%, según cifras del Banco Mundial, está en la pobreza y en la vulnerabilidad de la pobreza. En el umbral, pues, de la pobreza, el 70%. Una cifra más realista a lo que el INEI nos cuenta ahora, ¿no? Con vergüenza, con pudor, no, ¿qué va a decir Boluarte? Bueno, finalmente vamos a ver la foto del Consejo de Ministros, porque claro, el INEI primero tuvo que contarle a Dina, mostrarle a Boluarte, ¿no? Las cifras escandalosas que recrean lo que está pasando actualmente, y es que el país está yendo al tacho, como lo venimos. Entonces, ahí estamos viendo 10 millones de pobres, y si ponemos así, hacemos un mega zoom, vamos a ver que todos los índices, que son como 25 me parece, todos tienen una flechita hacia abajo, ¿no? Educación hacia abajo, vivienda hacia abajo, infraestructura hacia abajo, todo está mal. Todo está mal en el gobierno asqueroso y genocida de Boluarte. Pero obvio que todo está mal. Si se están robando toda la plata, se la están robando para comprar Rolex, se están robando para estirarse la cara, se la están robando pero en carretillas. ¿Qué carretillas? Camiones. ¿Qué camiones? En jets. Se le están robando completita. Y para los pobres, hueso. Hueso y peleense entre todos. A ver quién se queda con el hueso. Así estamos, señores. Entonces, esta situación exacerbada de la crisis, porque de por sí ya veníamos en una crisis, y repito nuevamente, de fondo está el modelo socioeconómico perverso llamado neoliberalismo, pero esta exacerbación de la crisis, teniendo un gobierno marioneta, un gobierno banal, un gobierno asesino al frente de un país como el nuestro, agudizó, pero por 1000, la crisis. Y bueno, lo que estamos viendo es producto de eso. Ninguna mejoría, ningún logro de esta dictadura, ni mucho menos perdón por parte del pueblo con esta traidora y con sus impostores, usurpadores y delincuentes que la acompañan. Entonces, en esta reunión, Boluarte seguramente llamó al presidente del INEI, un tal Peter José Abad, un tecnócrata del sistema, ¿no? Un tecnócrata, esa gente que parasita toda su vida, que salen de la U de Lima o salen de la Pacífico y se creen ya con el derecho divino de gerenciar o de presidir una institución pública o privada, ¿no? Ellos ya se sienten, salen egresaditos y ya
se sienten pues con el derecho, ¿no? ¿De qué? Vamos a pagar derecho de piso, vamos a trabajar en el McDonald's, que nos electrocuten o que nos encierren en, como este caso tan desagradable y tan lamentable de gente que explotaba jóvenes en las Malvinas, ¿se acuerdan? Cuando en un container murieron quemados, ¿no? 2 jóvenes, ¿no? Entonces ellos no, ellos salen de la universidad y ya se sienten con el derecho de directamente ingresar a un puesto expectante, bien remunerado y de dirección, porque para eso sus padres le pusieron esos apellidos, porque ellos se sienten con ese derecho de herencia, no tan solo en las propiedades que heredan, sino herencia en en el reconocimiento social de por sí tenerlo todo. Entonces, esta gente que no conoce otra cosa más que su ombligo, resulta que cuando tienen enfrente a una autoridad, una mala autoridad, una asesina, una genocida, que le dicen, escóndeme las cifras, bueno, no las piensan 2 veces y con. Porque si hay algo que no saben ni los formaron para hacer, es ser gente honesta, decente y empática y patriota. Tan solo sirven a su ombligo, a sus intereses y a los de su clase. No tienen ningún otro parámetro de cómo medir el éxito la oligarquía peruana y los hijos de los oligarcas peruanos. Entonces, ni bien le dijo Boluarte, escóndeme eso. Vamos a ver, por favor, la foto del INEI que había puesto, ¿no? Incluso hora, fecha y hora. Vamos a mostrar los datos de la pobreza en el Perú. Ahí lo estamos viendo. No, a ver, la convocatoria que era justamente para el día de hoy, ¿no? Para el día de hoy. Vamos a ver, por favor, si podemos poner la convocatoria para el día de hoy a las 10 de la mañana. Lo anunciaron. Boluarte vio las cifras y casi le da, ¿no? un patatús. No, ni fregando eso le podemos mostrar a la gente, ¿no? Está muy reciente el tema de mis cirugías, está muy reciente el tema de los roles. No van a querer linchar, van a querer venir a más y me van a querer levantar en peso, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo la opinión pública, ¿no? A la opinión pública, si podemos por favor hacer zoom. Así podemos compartir la imagen de frente, directo, para que la gente lo pueda ver así en primera plana, por favor. Ahí está, le hacemos zoom, por favor. Dice el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, encargado de reproducir y estadísticas confiables y de calidad. Bueno, dice, para difundir, ¿no? Informa que el día 9 de mayo a las 10:30 difundirá los resultados de la pobreza monetaria en el Perú 2023 en su página web. ¿Qué pasó? Bueno, después de la foto que vimos en el Consejo de Ministros con Boluarte y los 40 ladrones, ¿no? Con Alibaba y los 40 ladrones, bueno, resulta que se tiraron para atrás, ¿no? Dijo, vamos a ver qué es lo que posteó y qué es lo que dijo el INEI después de que Boluarte lo mandaran a censurar las cifras oficiales de pobreza. A ver, por favor, colocamos ahí. Vamos a ver qué es lo que dijo el INEI después pues de la llamadita, ¿no? De atención de su patroncita, porque con la plata baila el mono. Dina Boluarte, esta psicópata, es una desquiciada en este momento con poder. Es un loco con poder, un mono con metralleta. Porque ella tiene en este momento la caja de Pandora. Lo que sale para el INEI, lo que sale para tal, para fulanito. Entonces, los tiene a todos agarrados de los bolsillos. ¿Y qué es lo que dijo este señor, el presidente, es el inefable Peter José Abad? Uno más, ¿no? Uno más de la casta y la argolla política y empresarial de la oligarquía peruana. Bueno, sacó un nuevo comunicado, dijo, no, un ratito, no, me confundí, perdónenme, olvídense lo que acaban de ver. Y este es el comunicado que vale. Dice, el Instituto Nacional de Estadística e Informática informa que por razones de fuerza mayor se va a suspender hasta la próxima semana los resultados de la pobreza monetaria. Bueno, ¿cuáles eran las razones de fuerza mayor? Bueno, que iba a perder su chamba seguramente, o que no le iban a dar una partida presupuestaria, o en fin, le iban a recortar, ya para el siguiente año ya fuiste. ¿Qué sabemos nosotros qué le habrá dicho en esa llamada o esa reunión que ha tenido Boluarte con este sujeto, ¿no? Entonces, el motivo de la fuerza mayor era que se iba a quedar sin chamba.
¿no? Que se iba a quedar sin chamba y sin dinerito, porque esta gente gana muy bien, ¿no? ¿Cuánto gana un jefe, por ejemplo, del INEI? Estamos hablando de sueldos dorados, de planillas doradas para los hijos de los ricos y sus hijos, para toda su prole. ¿Y cuánto reciben de sueldo? Estamos hablando de 15.000, 20.000, 30.000 soles. 13.000 soles. Realmente escandaloso. Entonces, el señor Abad no quiso renunciar a su sueldo jugoso y le hizo caso a la genocida de Palacio. Sin embargo, esto fue un escándalo, lógicamente, más allá de un escándalo triste, circo, montado, mal montado. Y bueno, la gente hizo bulla, pues, ¿no? En las redes sociales, por ahí salieron algunos periodistas, algunos parlantes, bueno, con 2 dedos de frente, ya mucho roche, ¿cómo vas a hacer eso? No te pases, hermano. Y comenzaron a decirle al pueblo que estaban ocultando las cifras de la pobreza en el Perú. Entonces, el gobierno inefable de Boluarte tuvo que retroceder y decirle a Abad, una nueva indicación, que por favor proceda con la presentación de estos resultados, pero porque por favor le mete un poquito de maquillaje, ¿no? Para que no nos cause tanto rechazo, ¿no? Entonces, es ahí donde el INEI pues pasa la verdadera cifra y ahí vamos a ver justamente que los datos que quería esconder Boluarte acerca de la pobreza es que pasamos de un 25% a un 29% a nivel nacional. 4 puntos, el cual representa casi 10 millones de peruanos en la pobreza. Más de 3 millones, ¿no? 3 millones, casi 4 millones más de pobres con el gobierno de Dina Boluarte. No tan solo vamos a hablar de la pobreza en general, porque obviamente sabemos de que nuestro país es profundamente desigual y de que lo que pasa en Lima mucho o nada tiene que ver con lo que pasa en Cusco, en Cajamarca, y que si nosotros estamos mal y sentimos la pegada, de verdad, en regiones la están pasando pero peor. Y es por eso que vamos a pasar la foto de la pobreza en las regiones, y es que es para llorar. Las regiones más pobres del Perú se encuentran en el norte, sur y oriente, donde la pobreza llega a más del 40%. 40%. Y repito, ¿cuál es el umbral de este informe, ¿no? ¿Qué cosa es ser pobre para el INEI según estos datos? Bueno, ganar más de $1 diario. Es decir, si tú ganas más, ¿no? Vamos a ponerle. Si tú ganas de 8 soles ya no eres pobre, ¿no? Si tú ganas más de 10 soles al día, ya no eres pobre. Eres clase media, ¿no? Eres clase emergente, ¿no? Eres casi como los de los Miro Quesada, ¿no? Un poquito más, si le echas más ganitas y ganas pues ya tu 20 solcitos, ¿no? O 30 solcitos o 40 solcitos, bueno, ya eres pues, ¿no? Casi un Olaechea, ¿no? Un Pérez de Cuellar. Sí, casi. Entonces, estos datos son curiosos porque esta medición de pobreza es hecha a base de 446 soles mensuales como canasta básica. Y la gran pregunta es, pues, ¿no? ¿Cuántas personas podrán cubrir su canasta básica con 446 soles? A ver si podemos pasar, por favor, la otra foto de los 446 soles. Esto realmente es sorprendente, porque es bien sabido que ni siquiera un sueldo mínimo alcanza para poder vivir dignamente. Ni siquiera un sueldo mínimo. Entonces, mucho menos por 400 soles. No se pase. Ni aquí, ni a la China, ni en ningún lugar. Ni en ningún lugar este índice se traduce en la realidad. Por ahí salía alguno que otro adefesiero, ¿no? Amador de un modelo profundamente cruel, como es la de reproducir pobres, y salieron a decir es que no, la medición es por cabeza, ¿no? Es por cabeza. Es decir, si una familia tiene 3 o 4 niños, ¿no? Entonces, no son 400, sino estamos hablando de 1.200 o de 1.600. Como si un niño, sus necesidades básicas para subsistir, representasen también 400 miserables soles.
¿no? Entonces, seguramente de ahí, o en función a eso, ¿no? O en función también de ese tipo de índices, es donde también fijan las benditas pensiones alimenticias, ¿no? Porque hay jueces, malos jueces, que otorgan, o mejor dicho, ejecutan sentencias para la manutención de una criatura de 400 soles. Entonces, claramente estas realidades no se condicen con esta data, no se condicen con estos índices, ¿no? Entonces, esa es la gran pregunta. ¿Cuánto de nosotros podemos cubrir nuestras necesidades con 400 soles? Y es por eso que es muy, muy importante también acá hacer un hincapié, ¿no? Hacer un hincapié de que no tan solo existe el índice de la pobreza como un índice referente de la calidad de vida de la gente en determinado país. Hay otros índices, como por ejemplo el índice de la desigualdad. Hay otros índices como los índices de alfabetización, de educación, ¿no? De salud. Y bueno, resulta que en todos estamos mal, estamos pésimos. Ni siquiera para decir, bueno, estamos pasando una recesión y bueno, los sueldos no alcanzan, pero por lo menos el Estado invierte en educación y los chicos pueden estudiar, ¿no? Por lo menos mi hijo tiene las mejores universidades a disposición. Y no depende de cuánto tenga yo en el bolsillo para darle la mejor educación. Es falso. Es completamente falso. Elitizada la educación pública solo para determinados y cuantificados jóvenes. Igualmente con la salud, ¿no? Ya ni qué decir pues con otros temas como la vivienda, que finalmente es una desgracia, 8 millones de personas que no tienen una vivienda, los jóvenes que no han heredado propiedades, olvídense, ni acá ni en 20 vidas podrían adquirir una vivienda en el Perú, mucho menos en Lima, mucho menos en el centro de Lima, ¿no? Entonces, ni por aquí ni por allá. Palo para el peruano, nada para el peruano ni para la peruana, ¿no? Pura pobreza y pura miseria. Y que se aguanten todos, ¿no? Ese es el mensaje cruel, inhumano, sin propósito de esta dictadura y de todos los que la sostienen y de todos los que sostienen más allá de esta dictadura este modelo socioeconómico inventado por una clase política mundial que odia a la humanidad. Entonces, la respuesta de este gobierno obviamente tendría que ser una respuesta del mismo nivel de quien las compone, ¿no? De quienes los componen. Entonces vamos a escuchar a este adefesio de premier de facto que tenemos, impuestos por la derecha peruana y por sus peones en las instituciones. Vamos a ver qué dijo el premier Gustavo Adrianzen, este inefable sujeto que funge de premier. Adelante, por favor. El año 2023 fue un año particularmente singular. Primero, los violentos extremos estuvieron paralizando nuestro país por meses. Luego tuvimos que adoptar medidas de previsión frente a los anuncios del Niño. Luego tuvimos también el Yaku, que nos afectó de manera significativa, y otros problemas singulares que afectaron el normal desarrollo y la conducción del país. No podemos dejar de considerar que el año 2023 fue un año de recesión. Nuestra economía cayó hasta el menos 0,6%. El año 2023 fue un año particularmente singular. Primero, los violentos extremos estuvieron paralizando nuestro país por meses. Luego tuvimos que adoptar medidas de previsión frente a los anuncios del Niño. Luego tuvimos también el Yaku, que nos afectó de manera significativa, y otros problemas singulares que afectaron el normal desarrollo y la conducción del país. No podemos dejar de considerar que el año 2023 fue un año de recesión. Nuestra economía cayó. Bueno, ¿qué tipo para más inútil, no? ¿Qué tipo para más inútil? ¿De verdad? O sea, de verdad es un insulto al Perú entero, ¿no? Esta respuesta que viene siendo, creo yo, la lógica, porque eso es una ilógica, ¿no? O viene siendo el pretexto común de esta dictadura, ¿no? Echarle el pato a cualquiera menos
el ejercicio del poder de manera ilegítima e ilegal que ellos ostentan en este momento, ¿no? Nadie tiene la culpa, o mejor dicho, ellos no tienen la culpa, sino el resto. Entonces, están culpando a las marchas, están culpando a Castillo seguramente, Castillo tiene la culpa, están culpando al Yacu, al fenómeno del niño que nunca se vio, nunca llegó, nunca impactó. ¿A quién más han culpado? A los ponchos rojos seguramente, a los palestinos también han culpado, ¿no? Y bueno, por supuesto, con terruqueo incluido ya seguramente le faltó decir también, ¿no? Que también era culpa de los terroristas, ¿no? Terroristas que no existen, que no hay, ¿no? Porque ya el conflicto que se vivió en la década de los 80 y los 90 ya quedó atrás. En este momento no hay atentados, no, lo que hay es narcotráfico que ellos permiten, narcotráfico que lo financian, narcotráfico con los que ellos cogobiernan, ya, por si acaso. Terrorismo no hay narcotráfico, ¿ok? Y terrorismo, por último, si queremos verlo del lado objetivo, en el propósito de la palabra terrorismo, que es infundir terror, hay terrorismo, pero terrorismo de esa dictadura. Terrorismo de Estado, terrorismo de Gustavo, de Adviancén, terrorismo de Boluarte, terrorismo de Otárola. Y hablando de Otárola, este sujeto se está pareciendo cada vez más a Otárola, ¿no? Parece que se quiere mimetizar con Otárola para sobrevivir como premier de facto y no renunciar a los 30.000 luquitas, a las 30.000 luquitas, ¿no? A las 30.000 luquitas porque recibe mes a mes de plata de todos los peruanos por hacer el papel de estúpido y de idiota dando ese tipo de declaraciones de vergüenza, ¿no? Y de niño, ¿no? De niño, de infante. Creo que hasta mi hijo menor podría sustentar o podría dar una razón más creíble que de lo que acaban de decir. Ningún mea culpa, ninguna posible salida, nada. Bueno, es que ellos no están ahí para hacer nada, en realidad. Tampoco les podemos exigir mucho. Ellos están ahí de careta. Ellos están ahí para aparentar. Ellos están ahí solo para cobrar sus sueldos jugosos y los otros sueldos disfrazados de coimas, ¿no? Perdón, las coimas disfrazadas de sueldos que se están haciendo en este momento mientras usted y yo estamos haciendo este programa. Entonces, no le podemos pedir mucho a una dictadura en cuestión de transparencia, honestidad, honradez, ¿no? Entonces es por eso que tenemos a estos adefesios sin honor, gente que no vale nada, porque su valor no es con respecto a los valores democráticos, humanísticos del resto común de la población, los mismos valores que nos enseñan en el colegio. Ellos no tienen valores, lo que ellos tienen son intereses. Y ellos están ahí por intereses, únicamente por intereses. La democracia no los llevó a ellos a ocupar puestos de presidente, consejo de... No, la democracia no los llevó a ellos. Llevó a Pedro Castillo y una propuesta completamente diferente a estos adefesieros. Ellos estaban usurpando y son producto de una dictadura asesina. Recuérdenlo siempre, siempre. Asesinos. Eso es lo que son, cómplices de asesinos. Entonces, teníamos que también hablar, porque no tan solo le va a caer pato pues a esta defesiera, que verdad, a propósito, a algunos que andan diciendo de que Boluarte, que ese Perú libre, que él vino con la democracia, en fin, N mentiras, vamos a poner, ¿no?, los datitos comparativos para que vayan bajándose un poquito de su nube, ¿no? Seguramente psicodélica, porque hasta se meterán drogas, pues, ¿no? Para alucinar tanto. Entonces vamos a mostrarles la data dura, fehaciente. Bueno, eso ya sabemos, pobreza golpea 29% de la población, según datos de ley. Ok, no, eso no. Queremos ver la comparativa del gobierno de Pedro Castillo y el gobierno de facto de Boluarte, sostenidos por la derecha, compuesto por la derecha y direccionado por la derecha, de manera antidemocrática, de manera ilegal, inconstitucional y antipopular. Ojo. ¿Ok? Ahí estamos viendo recesión en Perú, la economía peruana cayó 0 punto, bueno, en fin. Por supuesto, ¿se acuerdan que Adriancén también se demoró no sé cuántos meses para reconocer que había recesión en el Perú? Y ellos seguían con su lógica y sus mentiras de decirle que había crecimiento cuando estábamos, pero que nos íbamos para atrás. Bueno, ya estamos viendo el gobierno de Pedro Castillo, el comportamiento, pues, ¿no? El comportamiento
de la valoración, dice, mensual, o sea, del crecimiento del país, ¿no? Se mantenía en 2.10, 2.16, 2.32. Ojo, después de venir de un fuerte golpe para la economía del país, que fue la pandemia, ¿no? Entonces Castillo sortió, ¿no? El campesino gestionó tan bien, que tuvo cifras en verde, y ahí lo estamos viendo. Esa es lata pura, ¿eh? Y bueno, resulta que con el régimen de Boluarte todo se fue al caño, ¿no? Todo se fue al tacho, hemos tenido recesión, pérdida de trabajo, hemos tenido pérdida descomunales en inversiones. Nadie quiere invertir ni un peso en el Perú con ese gobierno de facto que no da ninguna seguridad jurídica, que no sean tan solo por ahí algunos tratos corruptos, porque tan solo los corruptos pueden hacer tratos con una dictadura, no gente honesta, no empresas honestas que vienen a hacer negocio, no, los que vienen a robar encontraron el momento perfecto para hacer tratos con esta genocida y esta corrupta. Entonces, vemos ahí que con Castillo nos decían, van a estar pero peor, van a comer de la basura, no vamos a volver en Venezuela, que no vamos a volver en un país comunista. Ya les dije, ojalá hubiese sido cierto eso, pero lo real es que ahora con Boluarte y la derecha, porque Boluarte no es de izquierda, Boluarte es una vil delincuente genocida y de derecha, porque no importa, así yo diga y me rasgue el polvo y diga, no, que yo soy fulanito de tal, pero si en los hechos me comporto como un delincuente, soy un delincuente, una delincuente y punto. Ahí no hay más discusión. Entonces, con Boluarte estamos 3 hasta más veces peor de lo que nos dejó la derecha en todos estos gobiernos que han antecedido a Pedro Castillo. Peor, 3 veces peor. 3 veces más se multiplicó la pobreza con Boluarte que con Castillo. Castillo tuvo un buen manejo. Sí, el mismo, el profesorcito, ¿no? Como ustedes lo quieran llamar, el supuesto incapaz, ¿no? Le habían puesto el manto, ¿no? El eslogan, el cliché de la incapacidad. Fíjense ustedes los verdaderos incapaces, ¿no? Los Fujimoris, los Tudela, ¿no? Los Cabero, los... ¿qué puedo decir, no? Toda esta gente de derecha que hoy gobierna, hoy están gobernando. No por algo tienen gente metidos como ministros, viceministros, están gobernando en todos los ministerios. Nunca se fueron, siguen ahí. Pero la única diferencia, creo yo, a otros tiempos, es que ahora, ¿no? Ahora no tienen vergüenza alguna de demostrar que son unos mediocres, impresentables y que no solucionan nada, ¿no? No tienen vergüenza ni reparos en mostrar lo que realmente son. Son vividores, parásitos y que finalmente están ahí por un sueldo y que les importa un cacahuate solucionar alguna problemática en el Perú. Pese a que están en el sector público, en donde deberían ellos contribuir para solucionar las problemáticas en el Perú y las necesidades imperantes de la población, ¿no? Entonces, vemos ya que con Castillo estábamos mucho mejor que con esta señora o con este monstruo que se ha construido con el empoderamiento de la derecha, funcionales a Fujimori, funcionales a toda esta clase asquerosa de la derecha, a Acuña, el centro y todos estos que se ocuparon al golpismo. Se ha transformado en un ser siniestro que no conoce de decencia, ni mucho menos de valor humano, ni de nada, ¿no? Entonces, mientras más de 10 millones de peruanos no saben pues si van a comer mañana, literalmente, ¿qué estará haciendo Dina Boluarte? ¿O qué estuvo haciendo Dina Boluarte, tremenda bagaza que no va a trabajar? Bueno, sí, pues una operación a lo Michael Jackson, ¿no? Así que vamos a ver algunos de las imágenes y de los memes que han compartido los usuarios de las redes sociales. Además, por favor, despierten, mi productor, para poner la imagen de Dina Jackson, ¿no? Nació la Dina Jackson, no sé si se querrá parecer más a Michael Jackson o quizás con la estirada de cacharro que se hizo se querrá parecer a Keiko Fujimori, ¿no? No sabemos realmente a quién apunta Dina Boluarte parecerse, ¿no? Bueno, sabemos que es una mujer frívola,
plástica, ¿no? ¿Por qué? Porque ella, creo yo, en este momento ha perdido totalmente la noción o la conexión o la conciencia, ¿no? Entonces, una de dos cosas, ¿no? O siempre fue así, o con el poder cambió, mutó, pero mutó para mal, claro está, mutó para mal. Entonces, mientras el país se muere de hambre, literalmente, esta mujer es tremenda, frívola, con cirugías plásticas, y no podemos esperar menos tampoco del Parlamento, que hace poco se aumentaron el sueldo los otorocos, ahora van a ganar pues como 20.000 soles, más toda la bollería que tienen, como 30.000 soles. Ellos quieren ganar como ministros, ¿no? ¿Para qué vamos a pedirle a Boluarte un ministerio si mejor acá nos subimos todos el sueldo y ganamos como los ministros, ¿no? Y hay algunos adefesieros, congresistas que se dirigieron de izquierda, que son traidores al pueblo y que hoy gobiernan y se han pasado para el otro bando. No me vengan a decir que ellos no son de ese bando, ¿no? Y justifican con los mismos argumentos de vergüenza, por lo menos decir que este aumento totalmente sin razón, que ellos mismos se han autodado, ¿no? Entonces, vemos que la clase política está cada vez más en una situación más crítica, en pérdida completamente de la conexión con la realidad. Es como si no vivieran en Perú, vivieran en Narnia, literalmente. O sea, yo entiendo, ¿ya? El poder, por supuesto, el poder es un espacio de decisión que empodera, porque de eso se trata, ¿no? De empoderar una propuesta mediante personas, porque no lo vamos a hacer mediante máquinas, ¿no? Sino mediante gente que viene de nuestro estrato para que finalmente tomen buenas decisiones en nombre de la población o recogiendo sus necesidades y sus decisiones y las hagan materia legal, en fin, todas esas cosas. Pero yo no entiendo cómo pueden estar tan desconectados de la población. Fulanito, menganito y sultanito, para todos va esta pregunta. ¿Cómo han podido llegar a estar tan desconectados de la población? Yo me pregunto, ¿cómo hacen para ir a comprar pan? Tendrán que salir con 10 guardaespaldas, porque no sé, yo lo veo a cualquiera de estos adefesios en las calles y de verdad, déjeme decirle, por lo menos le digo algunas que otras verdades, por lo menos. Pero yo no sé si el resto va a reaccionar así, ¿no? Entonces yo me pregunto cómo esta gente duerme, cómo esta gente sale a las calles, o no salen, ¿no? O están metidos en sus cubículos o en el Parlamento como ratas escondidas, que por lo general es lo que pasa, ¿no? Entonces, vemos que estamos viendo todo esto, ¿no? Querrá parecerse, pues, Boluarte a Keiko Fujimori, ¿no? Por eso se anda jalando los ojos y esas cosas. Y bueno, vamos a ver también de la Vane, porque otra que se estaba haciendo la muertita, ¿no? Otra que se estaba haciendo, pues, la enfermita, la que le daba el patatús, era la hoy investigada y casi ya metida al bote de Patricia Benavides. Y de verdad no estoy exagerando con que pronto va a estar dentro del bote, porque de por sí se habría filtrado a los oídos de la Vane la noticia de que ya están pidiendo prisión preventiva para él. Entonces, se hizo la muertita, ¿no? Se hizo la muertita y resulta que la fiscalía, pues, acaba de pedir 36 meses de prisión preventiva para el principal círculo de asesores y colaboradores de Patricia Benavides, entre ellos José Luis Castillo Alba y Miguel Ángel Girao. Sus brazos operativos, los que hacían las transacciones malavidas, los que coordinaban directamente con los políticos, los congresistas, en fin, con funcionarios, jueces y fiscales para hacerle el trabajo sucio a la Vane, ¿no? Entonces vamos a ver la foto de la fiscalía, por favor, porque acaban de pedir 36 meses. A ver si lo podemos ampliar. Lo último, dice Ministerio Público, equipo de especial de FICOP, dice, a cargo del fiscal Cristian Freddy Niño, requirió 36 meses de prisión preventiva para José Luis Castillo Alba y Miguel Girao y otros 5 investigados. Todos se van al bote. Bueno, de por sí ya están detenidos, ¿no? Solo que ahora están solicitando que continúen detenidos en el bote, porque tienen pruebas de sobra para estar ahí.
Y bueno, no tan solo eso habría sido motivo de que a Lavane le dio patatús, sino que también se han filtrado audios entre un colaborador eficaz y Lavane, donde se sienten preocupados por el policía Jorge Rodríguez Menancho, era su informante en la DIVIA. Vamos a escuchar el audio, por favor. Adelante. En principio todo bien. Me preguntaron si habíamos hablado. En principio todo bien. Me preguntaron si habíamos hablado y ella le empieza a decir de qué cosas habían hablado. Pero donde sí me han insistido muchísimo es en lo del policía Menacho. ¿Quién es el policía Menacho? Jorge Rodríguez Menacho es el ya conocido como topo de la DIVIAP, que presuntamente mantenía al tanto a los investigados de los posibles operativos que iba a haber, ¿no?, del FICO contra ellos, ¿no? O sea, quien supuestamente trabajaba junto. En principio todo bien. Me preguntaron si habíamos hablado y ella le empieza a decir de qué cosas habían hablado. Pero donde sí me han insistido mucho. Bueno, ustedes saben que todo eso es material o materia de investigación, entonces lo que ha conseguido Latina es la transcripción de esos audios, en donde claramente el periodista lo que hace es describir textualmente lo que ha hablado, en este caso, Patricia Benavides con este colaborador eficaz. Y bueno, estaban muy preocupados porque él había caído, ¿no? Porque Jorge Rodríguez Menancho había caído, el policía topo, ¿se acuerdan? Entonces, estas declaraciones no tan solo son pues una prueba más al archivo de Benavides y seguidilla de corruptos, sino que también las declaraciones de Marco Guamán, ¿se acuerda? El fiscal, este sinvergüenza que habría intercedido en el TC para ayudar a su jefecita. Bueno, resulta que hay un audio también y hay declaraciones también en donde se les indica a él como haber interactuado con la ex asesora de la carnicera de los Andes, Grika Assange, ¿no? La peluquera que llegó a ser, ¿cómo se llama?, asesora de Boluarte, ¿no? Bueno, esta mujer, Grika Assange, tuvo una conversación con el fiscal que está investigando las masacres, imagínense ustedes. Y lo que le dice este adefesio, este delincuente y este servil rastrero, rata inmunda, por no decir, ya no quiero cantar la canción de Paquita, pero qué adefesio de ser humano este sujeto. Miren lo que le dice, el que estaba obligado por ley a investigar a Boluarte por los crímenes de lesa humanidad. Lo que le dice a la Pinky Friend de esta genocida. Quiero enviarle mi saludo a la presidenta, que cualquier cosa estamos para servir. Ay, qué tal, ¿no? Exhibido completamente esta rata menor, ¿no? Como pues tremendo gusano, ¿no? La gusanería por doquier, gente que se vende por un par de pesetas, gente sin honor, gente sin respeto por la vida, la democracia ni los valores humanos, por nada. Por la plata baila el mono, ¿no? Y entonces estas gentes estaban desfilando como fiscales, como jueces. ¿Cuántas ratas más están todavía sin alzar la cola? Llegó el momento de agarrarlas por ahí y comenzarlas a tirar al bote para desinfectar y desratizar el Perú entero, ¿no? Entonces vamos a ver la foto de la declaración, por favor. Vamos a ver la foto de la declaración sobre este fiscal de Marco Guamán, ¿no? Ahí estamos viendo, pues, básicamente eso, ¿no? Dice, es así, Grika Assange, dice, se da cuenta Oscar Nieves, está acompañado de otra persona que se lo presentó como el fiscal supremo Guamán. Ya había sido colocado este topo dentro de la fiscalía. Abajo, por favor. La otra imagen. Ahí está. ¿No? Y dice, como fiscal supremo, lo que fiscal Guamán le dice a Grika Assange, ¿no? Ahí está. Quiero hacerle llegar el saludo mío y de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, a la presidenta de la República, Dina Boluarte, y que para cualquier cosita, como para fondearle carpetas, pasarle carpetas, cualquier cosita, estamos por si acaso para servirla. Sí, la que investiga
y los que deberían buscar y perseguir a los criminales y a los delincuentes a disposición de esta mujer. A disposición de esta mujer. ¿Ustedes creen que Patricia Benavides le mandó a uno de sus emisarios para felicitar al presidente Pedro Castillo? ¿Ustedes realmente creen que ha podido suceder una cosa así? No, claro que no. En principio porque Pedro Castillo ya era presidente cuando mueven a esta fujiaprista de alguna fiscalía para convertirla en fiscal de la nación, ¿no? Movieron esta ficha de ajedrez a esta alfil de la mafia para derrocar a Castillo, ¿no? Entonces, por supuesto, esto es un grave, creo yo, una grave declaración por parte de estos testigos protegidos en este momento, que están colaborando con la justicia, contándonos los detallitos, ¿no? Aquellos detallitos que la prensa silencia, pero que son reveladores y que explican por qué la inacción de la justicia. ¿Por qué la inacción de la justicia con Boluarte y séquito de corruptos? ¿Y por qué una vara distinta, arbitraria, ilegal con Pedro Castillo? Un compañero, el compañero presidente Pedro Castillo, que se enfrenta a 30 años de prisión, mientras la genocida, comprobada, corrupta y asesina, porque ahí están los grandes mandos que han sindicado, que se han reunido con ella, como Tarola, y con toda esta gente que en su momento se ensañó con el pueblo peruano, libre, campante, sin acusación constitucional, sin procesos de vacancia, linda y tranquila, estirándose la carta, ¿no? Entonces, algo no está cuadrando y es que hay muchos guamanes, muchos Benavides, muchas de estas gentes que son operadores políticos de estas mafias, de estas élites oligárquicas en el Perú, que andan cubriéndole las cochinadas a estos criminales. Y bueno, además también tenemos justamente para ya ir finalizando el programa, sin olvidar decirme, ¿verdad?, que compartamos todo lo que podamos el programa de La Zairita para llegar a más personas. Suscríbanse, únanse al canal, si pueden también apoyen el programa de repente siendo parte también del staff de la producción. Así que ya saben, las puertas, la convocatoria está abierta porque este es un programa de todos. Porque este es un programa que nos llama a la reflexión permanentemente y nos mantiene al día también con las nuevas jugadas y las nuevas cochinadas que salen a flote por parte de estas gentes que desprecian al pueblo peruano. Y aquí estamos, de pie, enfrente, con la moral que sí tenemos nosotros para decirle al pueblo peruano las fechorías que día a día cometen estas gentes y qué es lo que debería ser realmente una propuesta real, honesta, transparente y servir a la población, ¿no? Y bueno, finalmente como último tema vamos a ver el Día de la Victoria, porque hoy se cumplen 79 años de la victoria de la Unión Soviética frente a la Alemania nazi de Hitler, ¿no? En la ciudad de Berlín, el ejército nazi firma que se rinde y la democracia regresa a Europa y a todo el mundo. Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial con el Holocausto, ¿no?, de los judíos, bien conocido, y que hoy, después aproximadamente de 70 años, volvemos a vivir los mismos tristes episodios, y lo curioso es que es por los mismos bandos, por las mismas ideologías de odio, de muerte y de destrucción que promueven las derechas a nivel mundial. Ideologías como el fascismo, el neoliberalismo, que desprecian la vida, los derechos humanos, radicalizan el discurso al tal punto de que ni siquiera se sonrojan de lo aberrante que puede llegar e insultante que pueden llegar a ser a los valores humanos y democráticos, ¿no? Entonces, en el pasado hubo una confluencia de países que se organizaron en un Estado grande socialista. Bueno, fue recién en los 70 se hizo un experimento de socialismo exitoso, hay que decir exitoso, pero que finalmente tuvo un papel crucial en la Segunda Guerra Mundial y logró la rendición y la derrota de la Alemania nazi de Hitler, ¿no? Entonces,
le debemos eso a los rusos y a todos sus héroes, ¿no? A todos los héroes que hoy son endemonizados, ¿no? Hoy incluso han trastocado la historia. Hoy quieren hacernos creer que Hitler y que el nazismo era producto del Partido Socialista Alemán, que eran una confluencia de izquierdas, y que los rusos, al contrario, eran genocidas y que mataron a la gente, en fin. Quieren trastocar la historia, pero la historia está ahí. No las cuentan la gente que vivió esos tiempos, no las cuentan los libros, y no los cuentan tantos, pero tantos escritores, ¿no? Escritores que presenciaron esos tiempos. Y bueno, hoy vemos cómo Alemania nuevamente vuelve a apoyar un genocidio, ¿no? Esta vez de manera indirecta, no en un papel protagónico del mal, pero sí de manera indirecta a los sionistas, ¿no? A este Estado de facto también de Israel, porque ahora está muy de moda soplarse la democracia, soplarse el respeto a los territorios de la gente. Bueno, estamos viendo cómo Israel está cometiendo un genocidio, limpieza étnica, señores, del pueblo palestino. Y ante eso no podemos callar. Y es por eso que estos 79 años de victoria sobre esta ideología de la muerte y del odio, esta supremacía derechista, racial, que nos recuerda mucho a el tipo de discursos que promueve el libertarismo, mal llamado libertarismo, se apropiaron hasta de la palabra libertad estos fachos desgraciados, como por ejemplo en Argentina el loco Milei, que dice que ellos son supremos hasta estéticamente, ¿no? Al resto, ¿no? Pero bueno, ya la supremacía racial sigue siendo un discurso de odio en estos tiempos, y para mucha gente piensan que es un discurso nuevo cuando es un discurso viejo y viene de la Alemania nazi, señores. ¿Ya? Así que comencemos a desmitificar, ¿no? Ese tipo de discursos de odio y planteemos de frente a este tipo de enajenados que promueven la muerte. Y bueno, un homenaje al líder de la URSS, ¿no? De la Unión Soviética, en ese entonces Joseph Stalin. Y bueno, vamos a pasar un videíto porque ha estado sonando por las redes y que grafica mucho esta terrible historia para la humanidad, un triste capítulo para la historia de la humanidad, que es la inacción de los organismos internacionales después de tantas guerras, después de tantos pactos, después de tantos acuerdos mundiales, la poca o nula acción por parte de la ONU, por parte de los organismos internacionales, la Corte de Justicia Internacional, con respecto a Israel y al genocidio y a la limpieza étnica que viene ejerciendo en Palestina. Así que vamos a ver este video de TikTok que nos demuestra la realidad que duele mucho en estos tiempos actuales y de genocidio. Adelante. Ahí estamos viendo, hemos visto imágenes, le hemos tenido que poner ahí una musiquita para que, bueno, no nos vayan el video, pero una imagen creo que habla más que 1000 palabras, ¿no? La misma realidad, la misma lucha de clases, la misma triste historia de esta confrontación histórica entre una pequeña élite adinerada, banal, egoísta, individualista, perversa, mientras mucha gente sufre a costa del dolor, se sostienen estas élites. Estamos viendo cómo están ejerciendo limpieza étnica, realmente increíble lo que pasa en Palestina, este estado ocupante, genocida de Israel, que al parecer, bueno, no tiene respuesta contundente a nivel mundial por nadie, ¿no? Hace poco Irán se atrevió a bombardear Israel
justificadamente, porque violaron el pacto internacional del respeto a las embajadas. Y bueno, hubo una respuesta de la misma, ni siquiera de la misma proporción, ¿no? Porque en la embajada de Irán mataron a gente, mataron a iraníes. En cambio, esta arremetida por parte de Irán como respuesta al ataque previo de Israel no ha causado ninguna muerte, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo entienden los códigos de guerra determinados países apoyados por otros países conocidos, como por ejemplo Estados Unidos, que sostiene a Israel, ¿no? Y cuál es el entendimiento de guerra de países que respetan al civil, respetan al niño, respetan a la mujer, respetan al pueblo desarmado, que nada tiene que ver en esta guerra que decidieron tomar los hombres del poder, ¿no? Entonces, lo estamos viendo en el Perú, vemos también a una Dina Boluarte superflua, banal, estirándose la cara, usando Rolex. La frivolidad caracteriza a los dictadores, a los genocidas, a la gente que les corroe en la vena la sangre negra, ¿no? Mientras al frente, gente padeciendo hambre, muriendo, gente que la pasa mal, ¿no? Entonces, ese contraste, desgraciadamente, lo seguimos viendo porque hay una hegemonía mundial de ese entendimiento, de esa normalización de la crueldad, de esa normalización de la desigualdad. Eso es lo que hay que combatir, eso es lo que tenemos que cambiar, y desde aquí a La Ceguita, toda nuestra solidaridad con el pueblo palestino, toda nuestra solidaridad con los pueblos que sufren, y por supuesto, desde el fondo de nuestras entrañas, todo el desprecio a estos países terroristas, genocidas, y a los que administran y ejecutan el genocidio a través de malos funcionarios, haciéndose pasar por representantes de las poblaciones. Porque sabemos perfectamente que el dolor palestino, de la gente pobre, trabajadora palestina, de la gente pobre y trabajadora de los peruanos, de la gente pobre y trabajadora de Estados Unidos, 40 millones de pobres en Estados Unidos, es el mismo dolor, es la misma necesidad. Y por supuesto que reprobamos, rechazamos desde el fondo de nuestras entrañas estos actos terroristas. Pero las élites se han encargado de disfrazar dictaduras en democracias, ¿no? O mejor dicho, disfrazar sus dictaduras por democracias. Entonces, tenemos que revertir todo eso. Es un reto de la humanidad, creo yo, pero aquí estamos. Mientras sigamos hablando, mientras siga existiendo la lucha y la esperanza, este cuento no se ha acabado. Seguimos dando la pelea por un futuro mejor, por un futuro prometedor, por un futuro igualitario, y creo que mientras no se bajen las banderas ni los brazos, seguirá en disputa este nuevo escenario y este nuevo sueño que nosotros como jóvenes, creo yo, y madres y padres de familia, soñamos para nuestros hijos. Bueno, dicho esto, termino ya el programa de La Ceguita, no sin antes agradecerles, pedirles que compartan, y nos volvemos a ver la próxima semana. Que tengan un feliz Día de las Mamitas también, a agasajar a nuestras madres en las casas, y bueno, ya nos estamos viendo el día martes de la próxima semana. Que tengan todos muy buenas noches. Bye, bye. Somos Nacional TV Perú y contamos con una alianza de más de 30 medios digitales y una cobertura a nivel nacional.